El sol de Nuevo México se derramaba sobre la tierra agrietada con una indiferencia cruel, la misma que había sentido Ana durante 3 largos años. Cada amanecer era un recordatorio silencioso de lo que había perdido, una repetición del vacío que se instaló en su pecho la noche en que los soldados mexicanos le arrebataron a su familia. La cabaña, antes un refugio anónimo para su dolor, ahora respiraba con una vida que todavía le resultaba extraña, casi profana. Se levantaba antes de que la primera luz tocara la ventana, no por hábito de guerrero, sino por la ansiedad sorda que le impedía descansar profundamente. Se sentaba en la penumbra, escuchando. Ya no era el silencio opresivo de la soledad lo que llenaba el espacio, sino los suaves murmullos y suspiros de 2 vidas diminutas que dormían en un rincón. Eran los hijos de Paloma. Sus hijos, sentía a veces en un impulso que luego reprimía con dureza. El olor a pino y polvo ahora se mezclaba con el aroma de la leche y la piel de bebé, una fragancia que pertenecía a un mundo que él creía muerto para siempre. A Ana observaba las motas de polvo bailar en los tímidos rayos de luz, cada una un espectro de un recuerdo, pero ahora, por primera vez, parecían menos fantasmas y más promesas. La quietud de su duelo se había roto, y en su lugar había un frágil y tembloroso pulso de vida que amenazaba con despertarlo por completo. La convivencia se había convertido en un ritual sin palabras, un lenguaje de gestos y miradas que construía un puente sobre el abismo de sus respectivos pasados. Paloma se movía por la pequeña cabaña con una gracia silenciosa, una que todavía estaba bordeada por el miedo, pero que ganaba firmeza con cada día que pasaba bajo la protección de Ana. Él la observaba mientras ella amamantaba a los gemelos. Su rostro una mezcla de agotamiento y una ferocidad protectora que él reconocía muy bien. No hablaban de sus pesadillas. Él no le contaba sobre los rostros de su esposa e hijos grabados a fuego. En su memoria, ni ella describía el terror de las noches en la hacienda de don Cristóbal, o la humillación en los ojos de doña Carmen. No era necesario. Su dolor era un idioma compartido. Él se encargaba de la leña, de revisar las trampas que había puesto en el desierto, de asegurarse de que siempre hubiera agua fresca. Ella cuidaba del fuego, de los niños, de remendar la poca ropa que tenían. Era una danza de supervivencia, una coreografía de 2 almas rotas que, sin proponérselo, estaban aprendiendo a sostenerse mutuamente. Cada tarea cumplida era un ladrillo más en la fortaleza que estaban erigiendo contra el mundo, un refugio hecho no de madera y barro, sino de una confianza mutua que crecía en el terreno más árido. El descubrimiento de su lazo ancestral había sido como encontrar un manantial en medio del desierto. El nombre de Itzel, la abuela de Paloma, era el mismo que el de la hermana del bisabuelo de Ana, una figura casi mítica en las historias de su clan. Al principio, Ana lo había recibido con escepticismo, como si el destino se estuviera burlando de él. Pero mientras Paloma relataba las pocas historias que su madre le había contado, las piezas encajaron con una claridad que le heló la sangre y le calentó el espíritu al mismo tiempo. No era una coincidencia. Era un hilo rojo que los conectaba a través de generaciones de sufrimiento y resiliencia. Sentía la presencia de sus antepasados a su alrededor, observando, aprobando. Esa conexión le dio un nuevo propósito a su protección. Ya no solo cuidaba a una mujer indefensa y a sus hijos. Estaba protegiendo una rama perdida de su propia sangre, un legado que había sobrevivido a la masacre y al olvido. La soledad que lo había consumido empezó a sentirse menos como un castigo y más como un camino que lo había llevado, incomprensiblemente, hasta aquí. Proteger a Paloma y a los niños se convirtió en un deber sagrado, una forma de honrar a los que se fueron y de reconstruir, pieza por pieza, el linaje que creía extinto. Esa mañana, sin embargo, algo en el aire se sentía distinto. Una quietud antinatural había caído sobre el desierto. Los pájaros habían enmudecido, y el viento, que siempre susurraba entre los matorrales, parecía contener la respiración. Ana lo sintió en la base de su cráneo, una vibración sorda que conocía demasiado bien, el preludio del peligro. Dejó el hacha a un lado y se acercó a la puerta, su cuerpo moviéndose con una fluidez depredadora que había mantenido dormida. Su mirada barrió el horizonte, buscando cualquier cosa fuera de lugar,
cualquier sombra que no perteneciera al paisaje. Paloma, al verlo, detuvo sus movimientos, y el silencio dentro de la cabaña se volvió tenso, cargado de preguntas no formuladas. La paz que habían construido era tan delgada como el cristal, y ambos sabían que podía hacerse añicos en cualquier momento. Su historia resuena con muchos que han sentido ese cambio repentino de la calma a la alarma. Te hace preguntarte qué tormentas se están gestando justo más allá de tu propio horizonte. ¿Desde dónde estás viendo esta historia desarrollarse? Déjamelo saber en los comentarios, y suscríbete si sientes una conexión con este viaje. Ana no sabía que venía, pero su instinto de guerrero, aletargado por el duelo, ahora gritaba con una claridad aterradora. El instinto de Ana no le falló. A lo lejos, donde el cielo se encontraba con la tierra rojiza, una nube de polvo se levantaba, perezosa al principio, pero creciendo en tamaño y velocidad con cada segundo que pasaba. Era una mancha marrón que se movía con un propósito antinatural en la quietud del paisaje. El sonido llegó poco después, un retumbar sordo y distante que se convirtió rápidamente en el galope inconfundible de múltiples caballos. No eran viajeros perdidos ni una patrulla apache. Era una partida de hombres, y se dirigían directamente hacia ellos. Sin decir una palabra, Ana se movió con una velocidad que Paloma no le había visto nunca. Entró en la cabaña, tomó su arco y un carcaj de flechas que descansaban en un rincón, casi como una reliquia olvidada. Su rostro era una máscara de piedra, sus ojos oscuros y profundos como pozos, pero ardiendo con una luz fría y peligrosa. Quédate dentro, lejos de la puerta y la ventana. No hagas ruido. Su voz fue un susurro áspero, un mandato que no admitía réplica. Paloma obedeció al instante, su corazón martillando contra sus costillas mientras se acurrucaba con sus bebés en el rincón más oscuro de la estancia. Ana salió de nuevo, posicionándose frente a la puerta de la cabaña, una figura solitaria y desafiante, esperando la tormenta que se avecinaba. Para Paloma, el sonido de los cascos de los caballos no era solo una amenaza. Era el eco de su peor pesadilla hecho realidad. Cada galope era un golpe contra la frágil paz que había logrado construir en su corazón. Un terror helado se apoderó de ella, paralizándola por completo. Abrazó a sus hijos con tanta fuerza que uno de ellos soltó un pequeño quejido, y ella aflojó su agarre, temblando incontrolablemente. Sabía quiénes eran. No necesitaba ver sus rostros. Era él, don Cristóbal, el hombre cuya sombra la había perseguido en sueños y en vigilia, el arquitecto de su humillación y su dolor. Los recuerdos la asaltaron como fragmentos de vidrio. Su sonrisa cruel, el peso de su cuerpo, la mirada de desprecio de doña Carmen, la palabra bastardos resonando en sus oídos. Se sintió de nuevo como aquella joven aterrorizada, expulsada y sola. Pero entonces, a través de una grieta en la pared de madera, vio la espalda de Ana, firme, ancha, inamovible. Un muro entre ella y el horror que se acercaba. Y en ese instante, una nueva emoción luchó por abrirse paso a través del pánico. Una chispa de esperanza, tan tenue como desafiante, depositada enteramente en la figura de aquel guerrero solitario que el destino había puesto en su camino. La partida de jinetes rodeó la cabaña, sus caballos piafando nerviosamente, levantando nubes de polvo que asfixiaban el aire. Eran una decena de hombres, con los rostros curtidos por el sol y las manos cerca de las armas que llevaban al cinto. Al frente de ellos, sobre un imponente caballo negro, estaba don Cristóbal Mendoza. Desmontó con la arrogancia de un rey que visita sus dominios más remotos. Llevaba ropas finas, ahora cubiertas por una fina capa de polvo del camino, y su mirada recorrió el lugar con absoluto desdén, deteniéndose finalmente en la figura solitaria de Ana. No lo veía como un hombre, sino como un obstáculo, un salvaje que se interponía en su camino. No malgastó tiempo en saludos ni amenazas. Su voz, acostumbrada a dar órdenes y ser obedecida sin demora, cortó el aire tenso. «¿Dónde está?», preguntó, sin dirigirse a Ana directamente, como si hablara con el aire mismo. «He venido a por lo que es mío. He venido a por mis herederos». La palabra «herederos» salió de su boca con una posesividad grotesca, una afirmación de propiedad que ignoraba por completo la violencia de su origen. Sus hombres se mantuvieron en silencio, observando la escena, listos para actuar a la menor señal de su patrón.
Ana permaneció inmóvil, su cuerpo relajado en una postura que ocultaba la tensión mortal de cada uno de sus músculos. Dejó que las palabras de don Cristóbal flotaran en el aire y murieran sin respuesta. Sus ojos no dejaron el rostro del hacendado, estudiando cada matiz de su arrogancia, cada tic de su impaciencia. El viento levantó su largo cabello negro, y por un momento, no fue el hombre roto que había llegado a esa cabaña, sino un espíritu antiguo de esa misma tierra, un guardián imposible de mover. Dentro de él, el dolor por su familia perdida no era un ancla que lo hundía, sino combustible para un fuego helado. El recuerdo de la masacre, de su propia impotencia, se transformó en una resolución de granito. No volvería a suceder, no mientras él respirara, no a esta nueva familia que los espíritus le habían encomendado. Cuando finalmente habló, su voz fue baja, tranquila, pero con un peso que pareció hacer vibrar el suelo. «Aquí no hay nada para ti», dijo lentamente, cada palabra una piedra colocada en un muro invisible. Luego, levantó la barbilla, su mirada desafiante y directa. «No darás un paso más». La declaración no era una amenaza, era un hecho. Y en el silencio que siguió, don Cristóbal comprendió que el salvaje que tenía delante no se rompería con facilidad. La insolencia de una respuesta tan calmada fue más de lo que don Cristóbal podía soportar. Para un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegara ante su riqueza y su apellido, la tranquila negativa de Ana fue como una bofetada. Su rostro, normalmente pálido y altivo, se congestionó de una rabia oscura, y una vena comenzó a latir visiblemente en su sien. Soltó una risa corta y despectiva, un sonido feo y sin alegría. «¿Tú no me darás permiso? ¿Tú? Un perro salvaje viviendo en una choza podrida». Escupió las palabras, su desprecio manchando el aire. «¿Crees que por tener un arco puedes detenerme?» Se giró hacia sus hombres, su expresión transformada en una máscara de furia. Ya no había rastro de su calculada superioridad, solo la impaciencia de un tirano. «Quítenmelo del camino. Tráiganme a la mujer y a mis hijos. Si el indio se resiste, mátenlo». La orden fue clara, brutal y definitiva. Dos de sus hombres, los más grandes y ansiosos por complacer, sonrieron con crueldad y desmontaron, desenfundando largos cuchillos mientras avanzaban hacia Ana. Con una confianza estúpida, viéndolo como un simple trámite antes de cobrar su paga, Ana no esperó a que llegaran a él. En el instante en que los hombres dieron su segundo paso, su cuerpo explotó en un movimiento fluido y letal. No fue la furia ciega de un hombre acorralado, sino la precisión helada de un guerrero cuya vida entera había sido un entrenamiento para momentos como este. Se deslizó hacia la izquierda, esquivando el primer corte de cuchillo con un margen tan estrecho que la hoja le rozó la camisa. Usó el propio impulso del hombre en su contra, sujetando su muñeca y girando, usando su codo para golpear un punto de presión en el cuello del atacante. El hombre se desplomó sin un sonido, inconsciente antes de tocar el suelo. El segundo matón, sorprendido por la velocidad de Ana, dudó por una fracción de segundo, y eso fue todo lo que el apache necesitó. Ana ya estaba sobre él, su mano libre golpeando el cuchillo para desviarlo mientras su otra mano, armada ahora con su propio cuchillo que pareció materializarse de la nada, trazaba un arco rápido y preciso. No buscó matar, sino incapacitar. La punta del cuchillo se hundió en el hombro del hombre, en el punto exacto donde se unen los tendones, provocando un grito de dolor y la caída inmediata de su arma. Todo ocurrió en menos de 5 segundos. El resto de los hombres de don Cristóbal se quedaron congelados, sus sonrisas arrogantes borradas de sus rostros y reemplazadas por una mezcla de shock y un miedo repentino. El salvaje no era un obstáculo, era un depredador. El sonido del acero de sus espadas y el chasquido metálico de los martillos de sus pistolas al ser amartillados llenaron el aire. Ana retrocedió 2 pasos, sin darles nunca la espalda, hasta que el marco de la puerta de la cabaña estuvo a su lado. Con una fluidez asombrosa, levantó su arco, y una flecha ya estaba colocada en la cuerda, la punta de obsidiana apuntando directamente al corazón de don Cristóbal. El mensaje era inequívoco. Podrían matarlo, sí, pero él se llevaría a su patrón con él. Don Cristóbal, viendo la punta de la flecha fija en él, sintió una punzada de miedo real por primera vez, pero su orgullo herido era más fuerte. «¡Dispárenle!», gritó.
su voz temblando de rabia. «¡Quémenla! ¡Quemen la cabaña con todos dentro si es necesario! Nadie se burla de Cristóbal Mendoza». La amenaza de quemar a los niños que acababa de llamar herederos reveló la monstruosa verdad de su obsesión. Justo cuando los dedos de los pistoleros comenzaban a apretar los gatillos, cuando el aire parecía a punto de estallar en un torbellino de plomo y fuego, un sonido atravesó el valle. No era un grito humano ordinario, era un llamado agudo, penetrante y salvaje. Un grito de guerra apache que pareció nacer de las propias rocas y los cañones circundantes. El sonido rebotó en las colinas, multiplicándose, haciendo parecer que no provenía de una sola garganta, sino de una docena. Los hombres de Mendoza se detuvieron, en seco, sus ojos moviéndose con nerviosismo de un lado a otro, buscando el origen de la aterradora llamada. El propio don Cristóbal se quedó boquiabierto, su rabia momentáneamente eclipsada por la confusión y un pánico creciente. Ana, sin embargo, reconoció el grito. Una oleada de incredulidad y una esperanza feroz recorrieron su cuerpo. No estaba solo. Bajo su arco una fracción de pulgada, su cabeza ladeada, escuchando. Y entonces, el grito fue respondido por otro, desde una dirección diferente, y luego otro. El desierto, que había sido testigo silencioso de su soledad, ahora estaba despertando con las voces de su pueblo. Como si la tierra misma respondiera a la llamada, las figuras comenzaron a materializarse en las cimas de las colinas y entre las formaciones rocosas que rodeaban la cabaña. No eran una horda ruidosa, sino una docena de guerreros apaches que se movían con un silencio fantasmal, sus cuerpos pintados fundiéndose con el paisaje hasta que decidían ser vistos. Aparecieron en silencio, armados con arcos, lanzas y algunos rifles viejos, y descendieron con una agilidad felina, formando un círculo amplio y letal alrededor del grupo de don Cristóbal. Sus hombres, que momentos antes se sentían dueños de la situación, ahora estaban atrapados, sus caballos moviéndose nerviosamente, sintiendo el cambio en el aire. A la cabeza de los guerreros caminaba un hombre mayor, cuya presencia era más imponente que la de cualquier otro. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, y una pluma de águila adornaba su largo cabello gris. Ana sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era Naal Nich, el hermano de su padre, su tío, el hombre que lo había criado. Sus miradas se encontraron a través del espacio tenso, y en los ojos de su tío, Ana no vio una recriminación por su aislamiento, sino un profundo y resonante alivio. Naal Nich avanzó con pasos lentos y deliberados, ignorando por completo a los matones a sueldo, quienes ahora parecían niños asustados con armas demasiado grandes para ellos. Su atención estaba fija únicamente en don Cristóbal, quien intentaba mantener una fachada de arrogancia que se desmoronaba a cada segundo. El jefe apache se detuvo a pocos metros de él, y el silencio que impuso fue más pesado y amenazante que cualquier grito. Observó al hacendado de arriba abajo, su mirada evaluando no solo al hombre, sino el alma podrida que contenía. Finalmente se volvió hacia Ana. No habló en español, sino en la lengua de su pueblo, su voz grave y resonante, un sonido que Ana creía que nunca volvería a escuchar dirigido a él con afecto. «Sobrino», dijo, y la palabra fue un bálsamo en la herida abierta de Ana. «Hemos seguido tu silencio durante demasiado tiempo. Los espíritus nos dijeron que tu corazón comenzaba a latir de nuevo. No estás solo». Luego, su mirada se desvió hacia la puerta de la cabaña, como si supiera exactamente lo que su sobrino había estado protegiendo con tanto fervor. Atraída por el sonido de su lengua materna y por el cese repentino de la violencia, Paloma dio un paso vacilante fuera de la cabaña, con un bebé en cada brazo. Sus ojos grandes y llenos de un miedo que ahora luchaba contra una nueva y extraña esperanza, se posaron en el imponente jefe apache. Naal Nich se giró hacia ella, y su expresión severa se suavizó con una repentina curiosidad. La observó detenidamente, su mirada viajando desde su rostro hasta los niños que sostenía. Fue entonces cuando la vio. En la muñeca de Paloma, justo donde la tela de su manga se había retirado, había una pequeña marca de nacimiento, una delicada forma de media luna que brillaba débilmente bajo el sol del desierto. El jefe apache contuvo la respiración, un gesto casi imperceptible. Se acercó a ella lentamente, con un respeto que la desarmó.
¿Cuál era el nombre de tu abuela?, preguntó, su voz ahora suave. Temblando, Paloma respondió, Itzel. Una oleada de emoción cruzó el rostro de Naal Nich. Se giró hacia sus hombres y declaró con una voz que resonó con el peso de la historia. Esta mujer lleva la marca de la línea de Itzel. Su sangre es nuestra sangre. La revelación cayó como un trueno en el silencio tenso. Paloma ya no era una extraña, una fugitiva. Era una de ellos. Los niños que don Cristóbal reclamaba como su propiedad eran descendientes de un linaje apache. El crimen del hacendado acababa de cambiar de naturaleza. Ya no era un asunto personal, sino una ofensa directa contra la tribu entera. La mirada de Naal Nich volvió a clavarse en don Cristóbal, y esta vez no había rastro de calma en ella. Solo el frío y duro juicio de un líder cuyo pueblo había sido agraviado. Este hombre no solo persigue a nuestra gente, dijo Naal Nich, su voz volviendo al español para que todos lo entendieran, sino que también se sienta en tierras que fueron robadas a nuestros antepasados. La misma tierra que pisas, Mendoza, clama con la sangre de mi gente. La acusación era tan grave que incluso los hombres de don Cristóbal retrocedieron un paso, distanciándose instintivamente de él. Uno de ellos, un hombre más joven que los demás, miró a su patrón con una nueva expresión de duda y miedo, como si de repente se diera cuenta de que había apostado por el bando perdedor. La red de mentiras y poder de don Cristóbal comenzaba a deshilacharse. El hombre más joven, cuyo nombre era Mateo, temblaba visiblemente. Había crecido escuchando historias de la brutalidad de los apaches, pero también había sido testigo silencioso de la crueldad de su patrón. La mirada de Naal Nich se posó en él, no con amenaza, sino con una intensidad que parecía ver a través de su piel, directamente en su conciencia culpable. Atrapado entre el miedo al jefe apache y el terror a lo que don Cristóbal podría hacerle, Mateo tomó una decisión desesperada. Es verdad, balbuceó, su voz apenas un susurro al principio. Los otros hombres se giraron para mirarlo, atónitos. «Cállate, imbécil», siseó don Cristóbal, pero Mateo ya no lo escuchaba. «Es verdad», repitió, más fuerte esta vez. «Mi padre trabajó para el padre de don Cristóbal. Me contó que estos valles pertenecían a los apaches. Dijo que los títulos de propiedad fueron falsificados después de que los expulsaran». La confesión salió a borbotones. Una mezcla de miedo y un anhelo de liberarse de un peso que había cargado durante años. Todos en la hacienda saben cómo es él. Lo que le hizo a Paloma no fue la primera vez que abusaba de su poder. La traición fue total, absoluta, y selló el destino de don Cristóbal. Con la confesión de su propio hombre resonando en el aire, don Cristóbal quedó despojado de toda defensa. Su poder, construido sobre el miedo y las mentiras, se había evaporado bajo el sol del desierto. Ya no era un hacendado poderoso, solo un ladrón, un violador y un mentiroso expuesto ante sus víctimas y sus cómplices. Naal Nich dio un paso adelante, y su voz no necesitó levantarse para impartir la sentencia. Tus crímenes son muchos, Mendoza. Has deshonrado a tu propia gente y has traído la violencia a la nuestra. No te mataremos. La muerte sería un final demasiado rápido para una vida tan deshonrable. Hizo una seña a dos de sus guerreros, quienes se acercaron a un don Cristóbal paralizado por el shock y le arrebataron sus pistolas y su cuchillo. Te irás de aquí como llegaste al mundo, sin nada. Caminarás y dejarás esta tierra para siempre. Si algún apache vuelve a verte en nuestros territorios, tu vida habrá terminado. Lo empujaron, despojado de sus armas y su caballo, y lo obligaron a empezar a caminar hacia el vasto y ardiente desierto. Don Cristóbal tropezó, lanzó una última mirada de odio impotente y luego se convirtió en una figura patética que se alejaba, encogiéndose bajo el peso de su propia humillación. Una vez que la figura de don Cristóbal desapareció en la distancia, sus hombres, ahora sin líder, murmuraron disculpas y se alejaron rápidamente, ansiosos por escapar de la ira de los apaches. El silencio que quedó no fue tenso, sino limpio, purificador. La tensión se había disipado, dejando un espacio lleno de posibilidades. Naal Nich se acercó a Paloma, su rostro ahora lleno de una amabilidad paternal. «Hermana», dijo con suavidad, «tú y tus hijos están a salvo. Pertenecen a nosotros ahora. Nadie volverá a hacerles daño».
Las lágrimas que Paloma había contenido durante tanto tiempo finalmente rodaron por sus mejillas, pero no eran de miedo, sino de un alivio tan profundo que casi la hizo caer de rodillas. Naal Nich luego se volvió hacia su sobrino. Ana, has honrado a nuestros antepasados, has protegido a nuestra sangre. Ahora tienes una elección. Puedes volver con nosotros a nuestro campamento, o puedes quedarte aquí, en la tierra de tus abuelos, y construir un nuevo hogar. Ana miró a Paloma, a los dos bebés que dormían pacíficamente, ajenos al drama que acababa de decidir su futuro, y sintió como el hielo que había rodeado su corazón durante 3 años terminaba de derretirse. No necesitaron hablar. La respuesta estaba en la forma en que Ana y Paloma se miraron. Un reconocimiento silencioso de que sus caminos, nacidos en el dolor, ahora eran uno solo. Ana se volvió hacia su tío. Nos quedaremos, dijo con una voz firme, llena de un propósito renovado. Criaré a estos niños como si fueran míos. Les enseñaré nuestros caminos. Reconstruiremos lo que se perdió. Naal Nich asintió, una sonrisa sabia iluminando su rostro arrugado. Vio el vínculo inquebrantable que se había forjado entre ellos. Entonces, debe hacerse correctamente, declaró. Tomó una delgada tira de cuero de su cinturón y, acercándose a la pareja, unió sus manos derechas, la de Ana y la de Paloma. Mientras ataba el nudo, murmuró una antigua bendición en su lengua, pidiendo a los espíritus de la tierra y del cielo que bendijeran su unión, que les dieran fuerza, fertilidad y paz. Ante los espíritus y ante nuestra gente, ahora son uno. Él es tu esposo, ella es tu esposa. ¿Y estos? Niños, dijo, poniendo una mano sobre la cabeza de cada bebé. Son hijos de Ana, guerrero de nuestro pueblo. El simple acto transformó la cabaña de un refugio de dolor en el epicentro de una nueva familia, fundada sobre las cenizas de la injusticia. A la mañana siguiente, con la primera luz del alba pintando el cielo de tonos rosados y naranjas, Naal Nich y sus guerreros se prepararon para partir. No hubo una despedida larga ni solemne. Entre los apaches, las acciones pesaban más que las palabras. Dejaron atrás una parte de sus provisiones: sacos de maíz, carne seca, algunas herramientas y 2 caballos que pertenecieron a los hombres de Mendoza. Naal Nich se acercó a Ana y puso una mano sobre su hombro. La tierra recuerda a sus hijos, le dijo en su lengua. Haz que florezca de nuevo. Volveremos con el cambio de estación. Era una promesa de apoyo, un recordatorio de que ya no estaban solos en el mundo. A Ana y Paloma los observaron partir, sus siluetas recortándose contra el sol naciente hasta que se fundieron con el horizonte. Cuando se fueron, un silencio diferente al de antes se asentó sobre la cabaña. Ya no era el silencio de la soledad y el miedo, sino la quietud pacífica de un lienzo en blanco, el silencio de un hogar esperando ser llenado con el sonido de la vida. Por primera vez en 3 años, Ana no sintió el peso del mundo sobre sus hombros, sino la tierra firme bajo sus pies. Ese primer día como una familia reconocida por la tribu fue una sinfonía de pequeños comienzos. Las tareas que antes realizaban por pura supervivencia, ahora las hacían con un sentido de propósito y pertenencia. Ana llevó a Paloma al arroyo cercano, pero esta vez no solo para buscar agua. Le enseñó a leer las huellas en la orilla, a distinguirlas de un ciervo de las de un coyote. Le mostró qué plantas que crecían junto al agua podían usarse como medicina y cuáles para sazonar la comida. Era la primera lección de una educación que la conectaría profundamente con el mundo que la rodeaba. Mientras tanto, Paloma transformaba el interior de la cabaña. Fregó el suelo de madera con una energía renovada. Colgó a secar hierbas aromáticas que Ana había traído, y mientras acunaba a uno de los gemelos, comenzó a tararear una vieja canción de cuna que su abuela Itzel le cantaba, una melodía que el miedo había mantenido prisionera en su memoria durante años. Cada gesto, cada tarea compartida, era un acto de reclamación, una declaración silenciosa de que ese lugar, antes refugio de dolor, ahora era el cimiento de su futuro. Dentro de Ana, se estaba produciendo un cambio tectónico. Mientras observaba a Paloma mecer a los niños, la imagen de su primera esposa y sus hijos apareció en su mente. Antes, el recuerdo era una puñalada de dolor insoportable que lo dejaba sin aliento. Pero ahora, por primera vez, el dolor estaba acompañado de una extraña serenidad.
Sintió que no los estaba traicionando al permitirse sentir de nuevo. Al contrario, sentía que los estaba honrando. Proteger a Paloma, criar a estos niños, devolverle la vida a la tierra de sus antepasados, era la única forma de dar sentido a su propia supervivencia. Cerró los ojos y, en el silencio de su corazón, les habló. Les contó de Paloma, de su valentía, de la marca de nacimiento que la conectaba con su linaje. No pidió perdón por seguir adelante. Les prometió que construiría una vida digna de su memoria. Una vida donde la risa de los niños volvería a resonar en ese valle. Al abrir los ojos, la pesada capa de culpa que había llevado como una segunda piel había comenzado a aligerarse, permitiéndole respirar libremente por primera vez. El proceso de curación de Paloma era igualmente profundo, aunque más silencioso. La seguridad física que le proporcionaba Ana era un bálsamo, pero fue la seguridad emocional la que realmente comenzó a sanar sus heridas más profundas. Ver la ternura con la que Ana trataba a sus hijos, la forma en que sus manos, callosas y marcadas por la batalla, podían ser tan increíblemente suaves al tocar sus diminutas cabezas, deshizo el nudo de vergüenza que llevaba dentro. Las palabras crueles de doña Carmen, bastardos, perdieron su poder. Ya no eran el producto de la violencia y la humillación, sino hijos de la tribu, protegidos y amados, herederos de una rica tradición. Empezó a verse a sí misma no como una víctima manchada, sino como una superviviente, una madre. La mirada de Ana no contenía lástima, sino un profundo respeto que la hacía sentirse valiosa. Su propia fuerza, la que la había mantenido viva en el camino, comenzó a florecer de nuevo, ya no solo para sobrevivir, sino para prosperar, para amar y para construir. La mujer aterrorizada que había buscado refugio en un granero durante una tormenta estaba desapareciendo, y en su lugar nacía una matriarca apache. El tiempo en el valle dejó de medirse en días de supervivencia, y comenzó a medirse en estaciones de crecimiento. La primavera llegó con la promesa de Naalnich, cumplida. Regresó no solo con más provisiones, sino con semillas de maíz, frijol y calabaza, que eran sagradas para su pueblo. A Ana, con una paciencia que Paloma nunca había visto en ningún hombre, le enseñó a leer el suelo, a saber cuándo plantar y cómo pedir permiso a la tierra. Juntos, abrieron un pequeño campo de cultivo cerca del arroyo. El verano fue una explosión de vida. El sol ardiente que antes era un enemigo se convirtió en un aliado que maduraba sus cosechas. Los gemelos, que crecían con una rapidez asombrosa, aprendieron a gatear sobre la tierra cálida, sus risas mezclándose con el zumbido de los insectos. El otoño trajo la primera cosecha, un modesto, pero increíblemente significativo tesoro de alimentos que habían cultivado con sus propias manos. El invierno los encontró reunidos alrededor del fuego, el exterior de la cabaña cubierto por una fina capa de nieve, pero el interior rebosante de un calor que iba más allá de la leña ardiendo. Era el calor de una familia, tejido, con historias apaches contadas por Ana y las canciones de cuna de Paloma. A medida que los niños dejaban de ser bebés para convertirse en pequeñas personas con voluntades y personalidades propias, a Ana les dio sus nombres apaches en una pequeña ceremonia al amanecer. Al niño, fuerte y observador como su padre adoptivo, lo llamó Taza, como un gran jefe de su pasado. A la niña, de ojos profundos y un espíritu sereno que recordaba a su madre, la llamó Isil, una variación del nombre de Itzel, honrando el linaje que los había unido a todos. La crianza fue un esfuerzo compartido que borraba por completo las sombras de su origen. A Ana les enseñaba los nombres de las estrellas y a imitar el llamado del halcón, mientras Paloma les enseñaba la ternura, la importancia de cuidar de las plantas y el uno del otro. Crecieron con las manos en la tierra y los oídos llenos de historias de guerreros y canciones de cuna. No había rastro en ellos del miedo o la vergüenza. Eran hijos del desierto y de la tribu, con un padre que les mostraba la fuerza y una madre que les enseñaba la resiliencia, la prueba viviente de que el amor podía redimir cualquier comienzo. El trabajo de Ana y Paloma se extendió más allá de las paredes de su cabaña y de los límites de su campo. Empezaron a sanar la tierra misma. A Ana, guiado por conocimientos transmitidos a través de generaciones, comenzó un lento pero constante proceso de restauración del pequeño valle.
Arrancó las plantas no nativas que los colonos habían introducido y que ahogaban la flora local. Realizó pequeñas ceremonias de ofrenda en manantiales que habían sido olvidados, pidiendo a los espíritus del lugar que reconocieran a sus hijos de nuevo. Paloma, aprendiendo a su lado, desarrolló una conexión con la tierra que nunca supo que podía existir. Descubrió un talento para encontrar hierbas medicinales, y su toque parecía hacer que todo lo que plantaba creciera con más fuerza. El valle pareció responder a su cuidado. Los animales nativos comenzaron a regresar en mayor número. El arroyo corría más claro y el aire se sentía más vivo. Su hogar ya no era solo una parcela de tierra, era un santuario, un trozo del mundo apache que estaban reclamando y reviviendo con sus propias manos. Con el paso de los años, el vínculo entre Ana y Paloma se profundizó, transformándose en un amor tan sólido y silencioso como las rocas que los rodeaban. Había superado la necesidad de palabras. Se comunicaban en el lenguaje de los gestos compartidos, de las miradas que lo decían todo. Él sabía, por la forma en que ella tensaba los hombros, cuando un recuerdo oscuro la acechaba, y se acercaba en silencio para poner una mano en su espalda, un ancla en el presente. Ella sabía, por la quietud de su mirada hacia las colinas, cuando él pensaba en su primera familia, y le llevaba una taza de té de hierbas, un gesto de consuelo que no exigía explicación. Su amor no era una llama apasionada y consumidora, sino las brasas constantes y ardientes de un fuego que nunca se apagaba. Era un amor forjado en el respeto mutuo, en el trabajo diario codo con codo, y en la gratitud compartida por la segunda oportunidad que la vida, de la forma más inesperada, les había regalado. Eran dos mitades de un todo, reconstruidas y más fuertes en los lugares donde una vez estuvieron rotos. Pasaron 5 años. El tiempo, como el río que ahora corría más abundante por el valle, había tallado un nuevo paisaje, tanto en la tierra como en sus vidas. La cabaña solitaria de Ana ya no estaba sola. Inspirados por la historia de su renacimiento y buscando una vida más conectada con las viejas costumbres, otras 3 familias del clan de Nal Nich se habían mudado al valle. Pequeñas viviendas de adobe y madera, construidas en comunidad, ahora salpicaban la ladera, lo suficientemente cerca para apoyarse, pero lo suficientemente lejos para respetar la soledad de cada familia. Los campos de cultivo se habían expandido, y el sonido de las risas de muchos niños ahora era la música constante del valle. El lugar había dejado de ser un escondite para convertirse en un destino. Ana ya no era un exiliado consumido por el dolor, sino el líder silencioso y respetado de esta pequeña y próspera comunidad. Paloma ya no era una fugitiva asustada, sino una matriarca, una sanadora cuyo espíritu tranquilo era el corazón de su nuevo mundo. El valle había renacido. Ana encontró una nueva identidad, no en la batalla, sino en la enseñanza. La sabiduría que había adquirido a través del dolor se convirtió en un don que compartía con todos los niños de la comunidad. Por las mañanas, se le podía ver con un grupo de pequeños siguiéndolo, enseñándoles a leer las nubes para predecir el tiempo, a entender el lenguaje de los pájaros, a caminar por el bosque sin hacer ruido. Era el guardián de su cultura, asegurándose de que la próxima generación creciera con las raíces firmemente plantadas en la herencia apache. Su relación con Taza e Isil, ahora 2 niños de 1906 años llenos de energía y curiosidad, era el ancla de su existencia. A Taza le enseñaba a fabricar sus propias flechas de juguete, inculcándole paciencia y precisión. A Isil, que tenía los ojos de su madre y el espíritu observador de él, la subía a sus hombros para que pudiera ver el mundo desde la altura de un guerrero, señalándole los nidos de águila en los acantilados. En sus ojos, Ana no solo veía a sus hijos, sino el futuro de su pueblo. El don de Paloma para la sanación floreció de una manera que ni ella misma habría imaginado. El pequeño huerto de hierbas que había comenzado se había convertido en un extenso jardín que era la farmacia y la despensa de toda la comunidad. Su conocimiento de las plantas, combinado con una intuición asombrosa, la convirtió en la curandera a la que todos acudían. Curaba fiebres con tés, aliviaba heridas con cataplasmas y, lo más importante, calmaba los miedos con su presencia serena y su voz suave. Tal como la bendición de Nal Nich había prometido, su unión con Ana fue fértil.
A los gemelos se habían sumado 2 hijos más, un niño y una niña nacidos en la seguridad del valle, bajo el cuidado de su comunidad. La cabaña, ahora ampliada, bullía de vida y del caos feliz de una familia numerosa. Paloma se movía en medio de todo con una gracia y una confianza que eran la antítesis de la mujer rota que había llegado 5 años atrás. Era el centro de gravedad de su familia y de su pueblo. La vida en el valle se regía por un ritmo de cooperación y paz. El amanecer llegaba con el humo de varios fuegos elevándose hacia el cielo claro, una señal de que la comunidad despertaba. Los hombres y mujeres trabajaban juntos en los campos comunales, sus voces y el sonido de sus herramientas creando una canción de esfuerzo compartido. Al mediodía, las familias se reunían para comer, y por la tarde, mientras los adultos terminaban sus tareas, los ancianos se sentaban al sol, vigilando a los niños y compartiendo historias. No había necesidad de cerraduras ni de muros. La seguridad no provenía de las armas, sino de la confianza mutua y el cuidado colectivo. Era una utopía a pequeña escala, ganada con esfuerzo y construida sobre las ruinas del dolor. Habían creado más que un asentamiento. Habían tejido una red de relaciones tan fuerte y resistente como las cestas que las mujeres aprendían a fabricar. Era un santuario, una prueba viviente de que incluso después de la devastación más profunda, la vida, el amor y la comunidad podían encontrar una manera de florecer de nuevo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de los picos lejanos, incendiando el cielo con tonos de naranja y púrpura, Ana y Paloma estaban sentados en un banco de madera fuera de su casa. Desde allí podían ver casi todo el valle. Veían el humo subir de las otras casas, veían a la gente terminar sus labores del día, y escuchaban el eco suave de las risas de sus propios hijos, que jugaban a la orilla del arroyo con otros niños del pueblo. No hablaban. No era necesario. El silencio entre ellos era un espacio cómodo y lleno, tejido con 5 años de experiencias compartidas, de miedos superados y de alegrías tranquilas. Ana observaba el rostro de Paloma, iluminado por la luz del atardecer, y veía en él la geografía de su redención. Ella sintió su mirada y le sonrió, una sonrisa genuina y serena que era el testimonio más elocuente de su sanación. En ese momento, en esa paz perfecta, el horror de sus pasados parecía pertenecer a otra vida, a la historia de otras personas. A veces, dijo Paloma en voz baja, rompiendo el silencio, todavía me parece un sueño, como si fuera a despertar de nuevo en aquel camino, sola y con miedo. Su voz no contenía tristeza, solo el asombro persistente por la magnitud del cambio en su vida. Ana tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella de una forma tan familiar como respirar. Los espíritus tejen caminos extraños para llevarnos a casa, respondió él, su voz grave y tranquila. Nuestro camino fue más duro que el de otros, pero nos trajo aquí. Miraron juntos a sus hijos. Taza, con su seriedad innata, le mostraba a su hermano menor cómo hacer que una piedra saltara sobre el agua. Isil, junto a su hermanita, trenzaba una corona de flores silvestres. Eran la prueba viviente de que su camino, a pesar de todo, había valido la pena. Eran su hogar, eran su paz, y en la gratitud silenciosa que compartían, encontraron la bendición final, la que importaba más que ninguna otra. La historia de cómo llegaron Ana y Paloma a ese valle se convirtió en una leyenda silenciosa para la pequeña comunidad. Se contaba en susurros alrededor del fuego en las noches de invierno. ¿Fue el destino lo que los unió? ¿Fueron los espíritus de sus antepasados, guiando a 2 de sus descendientes perdidos para que se encontraran y sanaran una tierra herida? ¿O fue algo más simple y, quizás, más poderoso? ¿Fue la voluntad indomable de un hombre que se negó a que el dolor fuera su tumba, y la fuerza de una mujer que se negó a ser definida por la violencia que sufrió? Nadie tenía la respuesta definitiva, y quizás no era necesario tenerla. Su historia no era una lección con una moraleja clara, sino un recordatorio de que la conexión humana puede surgir de las cenizas de la tragedia, y que la familia no siempre es la que naces, sino la que construyes, la que proteges y por la que luchas. El misterio de su encuentro era parte de su belleza. A medida que la última franja de luz desaparecía y las primeras estrellas comenzaban a parpadear en el cielo de tinta,
Un aire frío descendió de las montañas. Ana se levantó y tomó una manta de lana que descansaba en el banco, colocándola suavemente sobre los hombros de Paloma. Ella se apoyó en él, y juntos llamaron a sus hijos para que entraran en casa. Uno por uno, los niños corrieron hacia la cabaña, sus siluetas recortadas contra la puerta abierta. Cuando el último entró, Ana cerró la puerta, y la luz cálida del interior se derramó por la ventana, convirtiéndose en un único faro de oro en la vasta y silenciosa oscuridad del valle. Era un punto de luz contra la noche, un símbolo pequeño pero inquebrantable de todo lo que habían construido. Un refugio, una familia, un hogar, una promesa cumplida, un círculo de dolor, finalmente cerrado.